Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy tenemos un programa muy especial. Inauguramos este horario de jueves a las 7:30 p.m. Y bueno, es una serie de programas que vamos a tener, tres programas en este mes de agosto por el mes de la afrodescendencia. Y hoy vamos a conversar sobre un tema interesante, un tema que genera algunos ruidos en algunas personas, como es el tema de la institución educativa y el racismo. Y para ello nos acompañan dos personas que han hecho un trabajo muy importante sobre esto. Carmen Hutchinson, académica del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, historiadora, una luchadora por el tema del antirracismo. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, mucho gusto de estar en compañía con usted y el compañero Jorge Ramírez Caro. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, que ya ha estado con nosotros antes, y Jorge, que también ha estado con nosotros en el programa, Jorge Ramírez Caro, catedrático de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, eh, que forma parte de grupos de antirracismo también y que ha dedicado gran parte de su trabajo a este análisis sobre la filtración del racismo y que, bueno, además ha escrito libros donde analiza este tema. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, Esteban. Buenos días, Carmen. Gracias. Estamos bien. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a los dos, a las dos, por acompañarnos. Carmen, que nos va a acompañar no solo hoy, sino los próximos dos programas también, que vamos a estar conversando sobre varios temas de estos. Y quisiera empezar con una pregunta introductoria, básicamente, y es, ¿por qué estudiar este tema? ¿Por qué estudiar el tema de la institución educativa, el racismo, cómo el racismo se legitima, se justifica, se introduce en las prácticas educativas? Y para ello podríamos empezar con vos, Jorge, y hacer mención de paso a este libro que publicaste hace un tiempo, El racismo entra y sale de la escuela. Tenés también el del colegio. Ahora más adelante vamos a ir conversando también sobre ello. Pero ¿por qué sentarse a hacer una investigación de este tipo? ¿Por qué hacer referencia a este tema? Muy bien. Sabemos que somos sociedades coloniales. Por tanto, las élites políticas, ideológicas que fundaron nuestras repúblicas, nuestras naciones, utilizaron un discurso muy selectivo a la hora de averiguar cuáles eran los grupos sociales, los grupos étnico-culturales que integraban el árbol genealógico de la nación. Y no solamente el discurso político, el discurso económico, el discurso simbólico, sino el discurso histórico, literario, estético, contribuye a generar una serie de imágenes alrededor de los prototipos, grupos étnicos que deberían conformar la nación y quienes deberían quedarse por fuera. En tal sentido, por ejemplo, aquí en Costa Rica desde 1848 ya funcionan textos escolares en los que se va a pautar la idea de la nación étnico-culturalmente blanca, homogéneamente racial, y se va a plantear que no hay negros, no hay indios y que somos blancos parecidos a una Suiza europea. Entonces, el papel de la educación es central porque, primero, nadie nace racista, nadie nace discriminador, sino que la discriminación y el racismo como sistemas de dominación, al igual que el sexismo, la homofobia, xenofobia, etcétera, todo eso se aprende en la sociedad, con la sociedad, y juegan papel importante la familia, la escuela, la iglesia, y por tanto todo lo que el discurso de estas
instituciones genere. De tal manera que las élites simbólicas autoconcebidas blancas aprovechan los materiales didácticos, los textos de apoyo para centrar, enfatizar, reforzar el papel central que cumplen los blancos en la construcción de las naciones, de las sociedades y de los valores que van a regir dicha sociedad. Entonces la educación juega un papel importante, preponderante en esta edificación de un imaginario de esa naturaleza discriminatoria. Bien, vos mencionas esto, me viene una pregunta, Carmen, posiblemente se la vamos a dejar más adelante, porque es cuáles son las formas en que se representa esta diversidad cultural. Hay un tema exótico, por lo general, en el marco de esto, pero adicionalmente, Carmen, a esto que se refiere Jorge, que vos también has trabajado sobre estas formas de representación, y qué nos puedes contar, qué nos puedes explicar, ¿verdad?, respecto a la relevancia de visibilizar estas prácticas en los procesos educativos. Ok, como ya lo dijo el compañero Jorge, dentro ya del sistema educativo de la Costa Rica de finales del siglo XX, ya hacia adelante, ya se construyó esa imagen en cuanto al grupo étnico que se quería mostrar al mundo, que era el grupo étnico bueno, blanco, utilizamos el terminología blanco, que sabemos que blanco es un color, pero ese es los términos que se utilizaban en el momento. Si ya después de la independencia ya se va formando esa idea del grupo étnico hegemónico, solo imagínense, y claro, acuérdense que había la ley racista de 1860, 61, no me acuerdo la fecha exactamente, en que decía claramente que no querían personas negras ni chinas. Así que ya cuando llegan los inmigrantes afrocaribeños para la construcción del ferrocarril, pues imagínense la realidad de esas personas cuando entran al territorio nacional con respecto al imaginario del grupo hegemónico, right? Así que las representaciones que vemos dentro, especialmente los periódicos, que es lo que yo analizo más, pues las representaciones de las personas afro son, bueno, no tengo palabra para explicarle y cómo esto estaría impactando no solo a los niños afros que estarían naciendo de esta inmigración, sino de los habitantes costarricenses del momento cuando vieran ese imaginario dentro de los periódicos de la representación de estas personas afros, ¿verdad? Que siempre es en una forma exagerada y burlona, y nunca en espacios donde hay un desarrollo personal, sino manteniendo los estereotipos, ¿verdad? Que siempre se ven como monos o exageradamente negros, ¿verdad? Por el color. Así que basado, lógicamente, en esa ideología de que todo es blanco y siempre en contraposición con lo negro, que es lo negativo. Sí, ahí precisamente, y en el libro de Jorge, hay una recopilación de imágenes de los textos que se utilizan en primaria, ¿verdad? Viene esto está muy claro, ¿verdad? Y esta separación, ¿verdad? De lo que incluso llega a catalogarse como lo normal, ¿verdad? En este caso, de la Costa Rica blanca, ¿verdad? La Costa Rica blanca, la Costa Rica que se contrapone a todo eso negativo que representa esas otras tonalidades, digámoslo de esta manera. Jorge, por ahí, entonces en tu texto hay cierto trabajo de análisis
hacia estas imágenes, que además vamos a un punto importante. Es un texto para primaria, donde muchos niños aprenden a leer con estas representaciones visuales. Sí. Digamos, lo más peligroso de las imágenes en los textos escolares, en los textos de literatura, es que son apropiadas, percibidas, consumidas de forma pasiva por niños y niñas, de tal manera que la imagen habla directamente sin ninguna mediación. Lo que ve, lo que muestra es lo que se ve. De tal manera que, por ejemplo, los textos escolares mantienen una relación muy directa con los niños por medio de estas imágenes. Los textos escolares son un híbrido entre lo verbal y la cuestión gráfica. Y para aproximarse a un niño que aún no sabe leer, la imagen los toca muy sensiblemente, porque ellos, ya sabemos que los niños no tienen un discurso verbal, sino más bien gráfico. Los niños dibujan, pintan y después nos cuentan toda la historia. De tal manera que, por ejemplo, el texto escolar nos brinda una especie de álbum o de fotografía o álbum familiar de tal manera que nos presenta cómo es nuestra patria, cómo es nuestra familia, cómo está conformada nuestra comunidad, cuáles son los diferentes grupos étnico-culturales que lo conforman. Y, por ejemplo, yo tengo por aquí algunas imágenes para mostrarles. Voy a ver si me das para compartir para que las puedas ver. Por ejemplo, este gráfico que habla de los miembros de la familia. Se le indica al niño que recorte la imagen de la página tal y la pega ahí donde corresponda, si son los abuelos, si son los padres o si son los hermanos. De este árbol genealógico, vean que todos los rasgos fenotípicos que se presentan son de gente blanca mestiza, han sido excluidos. Y vea que este es un texto de 1990, 2000 y todavía sigue este árbol. En este árbol genealógico han sido excluidos los chinos, los afrodescendientes y los indígenas. O sea, el modelo de raíces de antepasados que tiene o que mira o visualiza el niño es de antepasados absolutamente blancos, digamos, españoles o europeos, y las raíces afro o indígenas o sino descendientes han sido elididas, anuladas, negadas, invisibilizadas. Ese es un primer árbol. Hay otro árbol que todavía tiene un poco, es más oscuro, pero no presenta rasgos fenotípicos afrodescendientes, ni indígenas, ni sino descendientes. De modo que cuando el niño trata de buscar una relación entre lo que tiene en casa, lo que es él y lo que le oferta la institución educativa, se encuentra que la educación educativa no ha tomado en cuenta el sí mismo de los niños, su identidad. Y digamos, en el proceso de esta investigación yo conversé, porque el Ministerio de Educación no me dio permiso para hacer el trabajo de campo, hacer grupos focales con niños y con docentes para ver cómo era este fenómeno, pero sí con otras personas a las que les conté. Me dijo, mira Jorge, yo he visto a niños llorando porque las pegatinas que les ofrece el texto escolar no tiene una correspondencia con lo que es él. Él no se siente identificado en esas pegatinas, en esas imágenes. No tiene abuelos blancos, no tiene abuelas blancas, no tiene padres blancos, son cholitos o son oscuritos, verá, indiados, achinados. Entonces, la escuela en ese sentido causa una baja autoestima en los niños al no identificarse
o al no ser más abierta en este tipo de evaluaciones que hace, y a la hora de representar, digamos aquí el dibujante, el ilustrador tiene mucha responsabilidad para redondear tanto el historiador que media entre los conocimientos científicos de los investigadores para ponerlo en textos didácticos, como el ilustrador son responsables de esta manipulación, de esta exclusión y de esta marginación que sufre el niño en la escuela. Y con eso se perpetúa una visión etnocéntrica, eurocéntrica, que se puede traducir en el racismo hacia indígenas, chinos y afrodescendientes. Entonces la escuela tiene un papel preponderante al generar subjetividades y, digamos, seguir perpetuando imaginarios totalmente blancos, eurocéntricos, etnocéntricos, etnófobos, ¿verdad? Entonces ahí hay algunos ejemplos de esa naturaleza. Seguimos con la cuestión de las familias para que vean el impacto de la imagen. Son pocas palabras, pero son muchas imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, el niño debe escoger cuál de esas son familias. Y la que tenemos aquí en la izquierda, hay una familia china. Está el padre y la hija. En el centro está la madre y la hija afrodescendiente. Y a la derecha están los blancos, vea, pelo amarillo, rojo, y están completos. Entonces, las familias chinas y afrodescendientes están incompletas, son monoparentales. Son familias rupturadas o quebradas, rotas, incompletas. En cambio, la familia modelo siempre aparece completa. Por otro lado, digamos, acá del otro, en el centro, tenemos encuentro las personas que forman una familia. Yo vi muchos de estos textos escolares comprados que compré en las compras y ventas de libros, donde los niños circulaban, ¿verdad? Las familias y dejaban a la familia esta que está acá monoparental en la banca, la dejaban sonta, la dejaban sin encerrar. Esa no era una familia, pero la otra era, digamos, la que estaba en el suelo. Vean, bueno, ahí no se me ve la otra imagen, la que tiene que ver, voy a ver si yo la veo aquí. Esta imagen que está totalmente a la derecha, si uno la compara, las condiciones sociales, económicas que tiene esa familia blanca son distintas de las que tiene la familia negra que está en el centro. Las familias negras están en el suelo, asociado a la naturaleza, al campo, están alegres y contentos, pero las condiciones económicas no son iguales a las que se les asigna a la familia blanca, modélica, que aparece en estos textos escolares. Entonces, nada más para que se vea que desde la presentación de el árbol genealógico, la familia, los tipos de familia y los oficios de familia, ya se le está vendiendo al niño una imagen totalmente sesgada que prioriza, enfatiza, hace que sea preponderante y modélico lo blanco sobre las demás etnias. Ahora más adelante puedo seguir hablando sobre esto, pero para no agarrar el churuco yo solo. Muy bien, Jorge. Tenemos que ir a un corte, pero para el siguiente corte, y vamos a empezar con Carmen, porque quisiera ver la reacción a esto que acabamos de ver, y estas menciones que hacía Jorge. Además hay cosas interesantes de por medio, ¿verdad? En esas imágenes que nos representas, de una vez viene el tema de qué es una familia. Me parece que es un tema interesante. Es un tema para otro programa, pero es un tema que está ahí, que es bastante interesante. Vamos a ir a un corte y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía?
Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Carmen Hutchinson Miller y Jorge Ramírez Caro sobre este tema de la institución educativa y el racismo. Carmen, venía Jorge mostrándonos una serie de imágenes y fuera de cámaras también conversábamos un poco sobre estas formas de representación, el impacto que tienen al fin y al cabo, como hizo mención Jorge, en los niños, en las niñas que cursan estos ciclos escolares. Carmen, ¿cuál es el análisis que ya has hecho en varios momentos sobre esto y la reacción tuya en particular en tanto a esto? Primero quiero decir que en mi experiencia como mujer afro-costarricense, quien nació, creció y se desarrolló en la provincia de Limón, yo nací en los 60s, así que yo creo que lo que me benefició a mí en cuanto a el impacto o las imágenes que se mostraban fue el hecho de que yo iba a la escuela y yo me desarrollaba dentro de una comunidad donde la mayoría de nosotros éramos afros, right? Yo fui a la escuela Rafael Iglesias Castro, fue primaria. Después fui al colegio Union, después al vocacional, pero había una mezcla, ¿verdad? Pero existían, o sea, yo veía muchos maestros afros. Mi maestra de primaria, la maestra Marlene, right? Que todavía yo me acuerdo de ella. Eran mujeres afros, la mayoría también mujeres, ¿verdad? Dentro de lo que es la enseñanza. Yo creo que de alguna forma, tal vez mi generación de los 60 y tal vez antes de mi generación, tal vez ese imaginario que se desarrolló en Costa Rica para las personas afros que crecen en otras partes del territorio nacional es diferente cómo navegamos en este país. Porque cuando yo converso con personas que crecieron en San José particularmente, que es más gente que conozco afro de San José que otros lugares, sus experiencias de cómo les impactaba, ¿verdad? No ver imágenes, estar totalmente invisibilizados o estereotipados era un poquito diferente a la realidad mía. Y también me acuerdo que la niña Joyce, le decimos la niña Joyce Sayers, quien fue ahora es exdiputada, ella había realizado en el 89, creo, en su tesis, ella estaba analizando precisamente lo que está hablando el compañero Caro desde esa época. ¿Verdad? Desde esos tiempos, ella estaba analizando la representación en ese tiempo se utilizaba el término negro, ¿verdad? De los niños negros dentro de la escuela. Tal vez en ese momento ella estaba notando cosas que yo tal vez no estaba notando en ese momento porque ella está en generación anterior de la mía, right? Pero cuando ya yo
emigro a la capital, ¿verdad? Porque en ese momento no había universidad para que nosotros fuéramos en Limón. Cuando yo emigro a la capital y ya empiezo mi vida como madre, ya yo empiezo a notar cómo esto va a afectar a mi hijo, right? Porque ya yo no lo estoy viendo como Carmen, la individua, que por suerte mía, yo crecí en una comunidad donde todo el mundo hablábamos el inglés, el criol. El impacto no, para Carmen Hutchinson Miller, yo no lo sentí tanto porque yo estaba protegida por esa comunidad. Íbamos a la iglesia, todo el mundo hablaba inglés, la mayoría de mis amigos, la gente con quien yo me relacionaba, todos somos afros. Pero ya llegando a vivir en San José y convirtiéndome en mamá, fue cuando la cuestión ya se pone seria, right? Porque yo digo, yo no quiero que cuando mi hijo entre a la escuela, él tenga ningún tipo de problemas emocionales, de baja autoestima, porque no está representado dentro de los textos escolares o está en forma estereotipada. Y yo me acuerdo que cuando él empezó primaria, yo me aseguraba de decirle, yo era de esas mamás necias, pero era necia porque yo no quería que afectaran a mi hijo. En cuanto a su autoestima, yo le decía, yo no quiero que mi hijo participe en ningún rol estereotipado. No me pongan como si van a hacer un play, no me lo pongan como el futbolista, ni como el basquetbolista, ni nada de eso. Y yo creo que es por eso que hoy es un dentista, porque siempre lo ponía como un médico o algo así, porque esas representaciones son importantes para los niños. Y lamentablemente yo creo que muchas de las mamás y de los papás afros no están, experimentamos el racismo, pero no, es como lo pondría, compañeros, no lo puedo, ay, no, perdón, no lo puedo articular, no pueden articular ese racismo, ¿me entienden? No pueden articular el racismo, lo estamos sintiendo, sí, pero no lo podemos articular y es por eso que a veces reaccionamos en forma agresiva y la gente dice, nosotros dijimos, ellos son agresivos, pero es porque no se puede articular, porque no se dan, no se tienen las herramientas dentro de un sistema racista para eso, ¿me entienden? Cuando mis amigos que yo voy conociendo en San José empiezan a contar sus experiencias, es precisamente eso, ¿verdad? Que una chiquita decía que le decían negra caca. Una mamá recientemente me dijo que le jalaban antes de la pandemia, que todo el mundo está en la casa, le jalaban el pelo a su hija, que apenas estaba como en segundo grado. ¿Verdad? Esas cosas son violentas y ellos vienen con eso de la casa, right? Como ya lo dijo el compañero, ya la mayoría lo sabemos, los niños no nacen racistas, les enseñan a ser racistas. Así que dentro de sus hogares, los chiquitos me imagino que están escuchando las formas en que se expresan sus papás sobre los otros niños afros, así que ellos llegan a las aulas y los hacen. Así que esta chiquita que yo le estoy hablando específicamente, que le jalaban el pelo, es una chiquita muy calladita, pero es calladita, ¿por qué? Porque se ha reprimido. Es la única en su aula, ¿verdad? En su aula. Y otra cosa, no sé si lo dije en otro espacio, porque casi me da un soponcio, que ella le dieron un trabajito para que ella coloreara, y yo creo que tenían que colorear en Francia o algo así, y ella empezó a colorear, ¿verdad? Oscurita, y la maestra le dijo que en Francia no hay gente negra. Esta es la realidad, right? So, lo dejo ahí para que digamos. Jorge,
Sí, una de las preocupaciones centrales en esta investigación que yo tenía era destacar el papel preponderante que cumple la educación en la formación de este imaginario, porque yo quería ver si había alguna compatibilidad o incompatibilidad entre el discurso educativo y el discurso literario, por ejemplo. En el discurso literario tenemos el mismo problema. Las profesiones y oficios asignados a negros y negras son las de más baja condición, las de menos remuneración, las que reclaman más fuerza física que intelectual. En cambio, las profesiones y oficios asignadas a blancos o mestizos son médicos, doctores, políticos, líderes, guías, gente que toma decisión, gente que va siempre a la vanguardia. En cambio, el negro, el indio, están allá en el culo del mundo, ¿verdad? Están en la parte más atrasada de la historia. Por ejemplo, decía esto porque tanto en la literatura de finales del siglo XIX hasta principios todavía de este siglo, sigue preponderando la idea de que los negros son barrenderos, son guardas, son cuidadores, son peluqueros, son choferes. ¿Ah? Y digamos, cuando sobresale un negro, como doctor, como abogado, se ponen en entredicho sus condiciones cognitivas. ¿Verdad? Porque se sigue pensando que son descerebrados, que son incapaces de tener pensamientos o ideas y sobresalir en una carrera. Y esto sucede hoy, no es una cuestión así ya del siglo pasado ni del antepasado, sino que todavía lo vemos hoy. Entonces, yo quería ver si había, digamos, una ruptura de los literatos que se supone que representan un mundo distinto, son inconformes frente a la realidad social, pero no, digamos, me doy cuenta que los literatos tienen conciencia social, conciencia política, pero carecen de conciencia étnico-cultural, ¿verdad? Defienden a los trabajadores, pero a los trabajadores blancos, piénsese en Mamita Yunay, ¿verdad? Que eso sí se organizan, que eso sí luchan, que eso sí están en contra del patrón, pero los trabajadores negros, esos no, porque son pro capital, pro patrón, ¿verdad? Y entonces son sumisos, obedientes y se resignan, no luchan, ¿verdad? Esa es más o menos la imagen que hay del trabajador bananero en Mamita Yunay. O lo contrario, digamos, hay una serie de textos en las que los niños son negros por fuera, negros, pero por dentro son totalmente blancos. Están embutidos de todo el cristianismo, de toda la ideología blanca, son totalmente eurocéntricos, hispanófilos, etcétera. Hablan español, defienden las tradiciones blancas y no tienen ninguna raíz ancestral afro, ¿verdad? Y reniegan de su color. Entonces, allí es donde uno dice, bueno, han sufrido un proceso de blanqueamiento a raíz de haber pasado por una educación educativa que los ha blanqueado, ¿verdad? Que les ha metido en la cabeza que todos somos blancos, porque aquí en Costa Rica, bajo el tema este del crisol de razas, no existe más que una sola raza. Todos somos mestizos y el tema del mestizaje anula la presencia afro, la presencia indígena, la presencia sino-descendiente y lo reduce a la unicidad. Somos una sola expresión étnico-cultural, ¿verdad? Entonces todos somos hermaniticos, todos somos iguales, todos somos blanquititicos, aunque por fuera parezcan más oscuritos, pero por dentro
tenemos las mismas tradiciones, las mismas costumbres, la misma religión, la misma lengua, etcétera, etcétera. Se anulan las lenguas otras, las religiones otras, las espiritualidades otras, ¿verdad? Y eso es lo que la educación lleva, a lo que desemboca. Construir el currículo tiene ese poder de construir una sola idea de nación, de sociedad, de sistemas de valores. Y eso lo he visto en la literatura que he analizado desde 1880 para acá hasta nuestros días, y lo he visto en los textos escolares. Lo hemos visto también, los que conocemos las leyes que han primado en Costa Rica, como dijo Carmen, desde 1864 los negros y los chinos están excluidos de ser, digamos, elementos modélicos para la inmigración, y hasta 1942 todavía existían leyes de que no se les permitía a los negros pasar del Atlántico al Pacífico porque los los campesinos blancos no querían que fueran desplazados por los negros, como sucedió en el Atlántico, ¿verdad? Y a los chinos se les levantó la restricción hasta 1972, y a los indígenas hasta 1993 fueron reconocidos como ciudadanos costarricenses, y todavía otros andan en el limbo si son panameños o si son costarricenses, no son de allá ni son de acá, entonces no son de ninguna parte. Pero entonces el racismo persiste, y la escuela, la educación, por medio de su currículo, por medio de sus planes de estudios, por medio de los textos escolares, lo reproduce, lo perpetúa, y salimos, y como digo yo en este libro, el niño entra, ¿verdad? Así como entra con un estómago formado por la casa que come de todo, y sale de la escuela odiando el chile, el culantro, la cebolla y todo, y lo aparta. De la misma manera, de esa olla de carne comienza a apartar al negrito, al nica, al chino, etc. La escuela enseña a discriminar negativamente. Sí, vamos a ir a un corte, ya se nos fue el tiempo del segundo bloque, esto es como rápido, ¿no? Pero ya regresamos para continuar hablando sobre este tema, y bueno, nos quedan varios puntos por ahí que quisiéramos tratar. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, sus relaciones con la moral y el comportamiento humano en sociedad. Es por esto, en favor de la convivencia, donde la suma de las acciones forja la conducta humana y nuestras costumbres, que debemos actuar con responsabilidad, justicia y prudencia. Esto considerando que nuestras acciones tienen consecuencias incluso sobre nuestro entorno y nuestro porvenir. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Jorge Ramírez Caro, catedrático de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, y con Carmen Hutchinson Miller, académica
del Centro de Estudios Generales de la UNA sobre este tema del racismo, institución educativa. Carmen, hay un escenario, o varios escenarios. Jorge plantea una cuestión importante y es que el racismo persiste, ¿verdad? Y ahí hay alguna narrativa por algún lado de que se va superando, de que va cambiando, ¿verdad? Pero posiblemente mucho de esto viene también a invisibilizar un montón de prácticas racistas que siguen persistiendo y que, bueno, como ya mencionaba bien Jorge, la escuela no escapa de ello y más bien es una formadora, lamentablemente, en esto. Y bueno, hay cuestiones que hay que cambiar. Hay preocupaciones que están aquí latentes. Tenemos un último bloque, el que podríamos también conversar sobre si realmente hay alguno de estos avances que pasan a secundaria eh, y, y qué se puede hacer también para cambiar esto. Déjeme empezar tal vez yendo un poquito para atrás sobre y hablar sobre las formas de resistencia, porque ya el compañero habló sobre esos discursos y esas prácticas, ¿verdad? Que se veían materializadas más en los textos escolares, pero quiero hablar otra vez desde mi experiencia creciendo, siendo una persona que está siendo educada en la provincia, particularmente en el puerto de Limón, y las formas de resistencia que yo puedo analizar como académica se encontraban en las escuelas de inglés, porque íbamos a las escuelas de inglés, right? So, el hecho de que, porque por ejemplo ustedes ven como yo hablo y parezco que estoy como en freno, es porque precisamente porque estoy pensando en inglés y no fluye. Si estoy hablando dentro de un grupo donde manejamos los dos idiomas, pues hago el switch, ¿verdad? Hablo los dos idiomas de una vez, pero cuando hago el freno es porque me estoy dando cuenta que le estoy llegando tal vez a una población que no hace el switch, que no hace las dos cosas, los dos idiomas, como yo me imagino que lo mismo le pasa a mis hermanos y hermanas chinos, o es que no quiero decir chinos porque no todos vienen de la China, but anyway, y los hermanos indígenas. So, el hecho de que yo tuviera esa oportunidad a la par con las demás personas que estaban creciendo conmigo, pues esa era una forma de un contradiscurso de lo que estábamos aprendiendo en la escuela español, porque en mi época también yo iba a la escuela en la mañana y a la escuela española en la mañana, la escuela inglés en la tarde o viceversa, dependiendo de la hora de que me tocaba. So, cuando uno iba a la escuela de inglés, otra vez eran maestras afros, ¿verdad? En su mayoría. Y estamos recibiendo mucha información que salía generalmente de Inglaterra, pero de eso de alguna forma estaba construyendo en forma positiva nuestra identidad. O sea, así que había un contradiscurso dentro de nuestros hogares que nos estaba construyendo una identidad positiva, right? Nosotros no sufrimos tanto como yo me imagino, y esto es solo especulación, que estarían experimentando los otros niños o niñas que estaban creciendo tal vez en San José, que no tuvieron esa misma experiencia. Para recalcar que la comunidad afro en Costa Rica no se sentaba con las manos cruzadas en frente del racismo que estaba siendo tirada a ella. Así que ellos tenían, las iglesias cumplieron un papel muy importante en cuanto a contrarrestar este racismo a su manera, porque también podemos analizarlo ahí de fondo también. Las diferentes organizaciones como la UNAE, ¿verdad? Que todavía existe,
los diferentes clubes que tenían entre ellos, todas estas organizaciones que la sociedad hegemónica, por ser tan racista, no estaba obviando que esto estaba pasando, ¿verdad? En el fondo, dentro de las sociedades, porque si no, no hubiéramos sobrevivido. Y eso no quiere decir que no hubo afectación, porque somos parte de la sociedad costarricense y cuando salimos de esos espacios, pues de alguna manera tenemos que ver cómo maniobramos. Right? Todo esto también para decir que lo que dijiste, compañero Esteban, de que hay ese discurso de que hemos superado el racismo, eso no es cierto. Lo que sucede, y es que es una característica que yo veo especialmente de la generación mía y la anterior, es que nosotros y nosotras nos criamos con la idea de que nosotros somos ticos. O sea, con todo ese racismo que nos bombardean, el discurso, el antidiscurso, antihegemónico que estamos recibiendo de nuestros papás, de nuestros hogares, de las organizaciones que estaban, nos dijeron y nos convencieron y nosotros sabemos porque nuestra cédula lo dice, el papel, el registro civil dice que yo soy tica. Así que al ser yo tica, hay cosas que yo estoy demandando, right? Y la generación nuestra, al menos yo, porque yo represento la generación de los 60, pues así fuimos creados, somos parte de esta sociedad. Y como la educación, los papás nos dijeron a nosotros y a nosotros que la educación es la única forma para movilidad social en esta sociedad. Y como ya lo dijo el compañero, a pesar de eso, pues las manifestaciones, las imágenes no nos representan ahí. Tenemos siempre que estar luchando dentro de los espacios donde vamos para mostrar de que sí, que Carmen es inteligente, a pesar de que tenga 4 títulos universitarios. ¿Por qué? Porque ya desde la primaria ya se le convenció al grupo imaginario que nosotros somos los que limpiamos. ¿Verdad? Nosotros no somos los que tenemos los PhDs como yo tengo. You understand me? Pero tenemos los PhDs, tenemos los profesores, tenemos las enfermeras, ni hablar del deporte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dijeron que no, nosotros somos parte de esta sociedad. Sabemos que nacemos aquí, pero nos han dicho, ustedes pertenecen aquí, right? Como para decirles, sí, el discurso hegemónico me dice que yo no pertenezco aquí, pero yo sé que yo pertenezco aquí por el otro discurso que me han dicho desde que yo era pequeñita. Ahora, en el siglo XXI, 2021, una de las cosas buenas que yo veo a pesar de ese discurso que dice, porque ahora sí existen las Carmens con PhDs y las Dianas con doctorados, y para mencionar algunas, la gente dice, ay, no hay racismo en Costa Rica, no hay racismo. Sí hay racismo en Costa Rica, sigue continuando. La cuestión es que el mismo discurso, como usted ya dice, está invisibilizando estas luchas, y en los medios masivos de comunicación hacen especialmente que ahora que se acerca agosto, ay, vamos a celebrar porque de repente solo somos afros en agosto, pues si la gente se traga todo eso, y donde, ay, vean, y tenemos a Queens, y tenemos a y tenemos a EBS, y bueno, los que están ahí grandes. Pero la verdad es que nosotros continuamos en nuestras luchas diarias, tratando de ser los mejores y siempre trabajar más duro que todo el mundo, tratando de no caer dentro de los estereotipos, porque ese es uno de las preocupaciones que tenemos cuando entramos a un espacio, ¿verdad? De no ser la que, a mí me gusta bailar, sí, bailo bien, porque no, pero no todos los afros bailamos bien, pero te ven siempre con los estereotipos. Yo entro a espacios académicos
y no saben qué hacer conmigo porque no soy el estereotipo. No soy el estereotipo y como no entro como el estereotipo, pues lo que hacen es invisibilizarte, ¿verdad? Porque no soy la bufona del grupo, ¿verdad? The clone. Así que, ¿qué hacemos con esta? You understand me? Pero también lo que está sucediendo es que más y más tenemos aliados, right? Y aliadas, como en el caso de la Luciana Alvarado, que como, you know, she took a knee. Es cierto que por lo del Black Lives Matter, es cierto que como siempre los estadounidenses siempre están tomando marcan la pauta en cuanto a las luchas, pero ellos están hablando para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque las manifestaciones son diferentes, pero estamos siendo discriminados, excluidos. Así que hoy en día, y lo vimos también with the Black Lives Matter, especialmente el año pasado con lo de George Floyd, lo que vimos fue fascinante, ¿verdad? Para mí ver jóvenes blancos, ¿verdad? De todas las etnias luchando en contra, ¿verdad? De esas manifestaciones frontales del racismo en los Estados Unidos. Y eso, y los medios, sabemos que las redes sociales ayudan también con eso, y lo vemos materializándose también en Costa Rica. ¿Por qué? Porque hay más participación de las personas afros dentro del quehacer nacional. Así que yo me imagino que Luciana tiene amigos atletas que son afros. Y yo me imagino que en su relación con ellos, ella se da cuenta. Los comentarios, los que escuchan, no sé, yo estoy aquí especulando, de las luchas y de las desigualdades que ella ve. Y ella está, espero, que ella está viendo los privilegios que ella tiene con respecto a ellos. Así que ella toma una posición la cual aplaudo yo como mujer afro, right? Que ella está diciendo, bueno, ellos también son ticos, mis hermanos ticos que están aquí y los que representan la comunidad afro en otras partes del mundo. Eso es lo que yo estoy viendo en estos días en cuanto a esa solidaridad y entender, porque compañeros, les voy a decir, el año pasado, cuando sucedió lo que con George Floyd, yo me sorprendí de la cantidad de personas que me estaban invitando para hablarles sobre el racismo en Costa Rica. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que ustedes se estén dando cuenta en 2020 que hay racismo en Costa Rica? Pero está bien que suceda, que se dé este momento, esta historical juncture para que ustedes se den cuenta, para que ustedes me inviten a mí para hablarlo, está bien. Yo creo que es una apertura para que ustedes empiecen a escuchar las voces nuestras de cómo sufrimos el racismo en este país, para ahí sí ir avanzando. Así que yo, lamentablemente, George Floyd fue el pin-up boy para estas discusiones mundiales, y que se den también en Costa Rica. Eso no quiere decir que en Costa Rica no se dio el backlash también, porque nos dimos cuenta que empezaban a hablar que nada, ¿verdad? Porque uno sabe que eso sucede porque está esa negación de que hay un racismo en Costa Rica, pero sí hay, yo sí veo, Carmen Gustinson Miller, que hay algo positivo con respecto al menos que discutamos este tema y que le pregunten a las personas afros qué es lo que estamos sintiendo, cuáles han sido nuestras experiencias, y que no hablen sobre nosotros ni interpreten nuestras acciones en forma estereotipada. Perdón que estoy hablando tanto, pero las experiencias personales siempre es more passionate que hablar de un libro. No estoy diciendo que no de su libro, pero de que alguien hable sobre las experiencias de otros, es mejor que las personas hablen de sus propias experiencias. Muy bien, Carmen.
Y siguiendo con esto, hacia el cierre del programa, Jorge, porque Carmen menciona aquí un montón de elementos, menciona mucho ese tema que me parece importante, de lo que ella llama de los aliados, las aliadas a estos grupos. Y encontramos claramente este trabajo tuyo. Y hay un tema con respecto, que hay un libro también sobre el tema de la secundaria, nos hemos quedado en la primaria, hay un tema respecto a la secundaria. Y también podríamos, me gustaría preguntarte a partir de esto que dice Carmen, ¿cómo has visto también esto respecto a si hay cambios en la población, en las poblaciones jóvenes en Costa Rica? Vos que has tenido contacto bastante respecto a este análisis. Bueno, en relación con la persistencia del racismo, hay que decir dos cosas antes de entrar en tema. Uno, el racismo visibilizado, puesto en escena, mediatizado por los grandes medios de comunicación, el racismo de los estadios, el racismo de los estudiantes que se quejan porque no le quieren obligar a cortar el pelo, o el de la niña que se tiene que empolvar porque es rechazada en los recreos por sus compañeras. Eso es lo que ha llegado a los grandes medios, ¿verdad? Pero, es decir, es un racismo popular el que se ventila en los medios, pero jamás se habla del racismo de las élites, de los periodistas, historiadores, antropólogos, literatos, etcétera, etcétera. Porque ese racismo está muy camuflado, muy refinado, muy envuelto en una retórica dulzona que la gente se lo traga y dice, no, fulano no es racista, ¿cómo va a ser racista una persona tan buena escritora o una persona tan premiada o galardonada o reconocida o traducida, etcétera, etcétera? Entonces, hay que tomar en cuenta esos dos aspectos. El racismo visibilizado es el racismo popular, el que sucede en los estadios, manifiesto a través de los insultos hacia los jugadores negros. Y el racismo en las escuelas y colegios contra los estudiantes afros, ya sea por usar sus trenzas o ya sea porque se tienen que empolvar. Pero el otro es el invisibilizado y el más poderoso y peligroso porque cala, penetra, se filtra en los discursos, en las tomas de decisiones, en los manuales escolares, en todo aquello que tenga que ver con una verticalidad o imposición desde arriba, ¿verdad? Entonces yo creo que para tratar de contrarrestar eso, la élite política ha querido cambiarle el primer artículo de la ley, ¿verdad? Para que diga que somos una república libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural. Y eso es un gran cambio de la élite. Pero ya sabemos que los conceptos multiétnica y pluricultural no son interculturalidad, ¿verdad? Eso es clarísimo. Lo otro que esta misma élite ha pretendido mediante un plan nacional contra el racismo y toda forma de discriminación, librarnos del racismo del 2015 al 2024. Lo mismo que dijo, ¿cómo se llama? Laura Chinchilla cuando dijo, declararemos el país carbono neutral en 10 años. Así como si eso fuera una cosa que se hace, hecha la ley, inmediatamente de facto se hacen los acontecimientos, ¿verdad? Pues no, digamos, el racismo persiste de forma latente y contundente en todas las esferas sociales, políticas, académicas, religiosas, etcétera, etcétera. A mí me gustaría seguir hablando también porque aquí tengo una serie de imágenes, pero digamos, yo soy amante de recabar información que está sucediendo en este momento en Colombia, en Venezuela, en diferentes países, sobre lo que piensa la gente sobre los negros y el COVID.
los indios y el COVID, ¿verdad? Por ejemplo, en Colombia, los indígenas del Valle del Cauca se organizaron para hacer una minga el año pasado y para llegar a Bogotá, y por todos los medios hicieron lo posible para no llegarlo, aduciendo de que estábamos en pandemia y que había que guardar la restricción, todo el mundo recogidito en su casa y no poner en peligro la vida de la sociedad. ¿Verdad? Entonces, ahí los contagiantes o contagiosos eran los indios y los demás como que eran las víctimas del contagio. Lo mismo sucedía en la parte occidental o en el Pacífico colombiano, donde está la gran población afrocolombiana, inundada, con el agua hasta el cuello, y las ayudas del gobierno no llegaban en medio de las balas de los narcotráficos, de los disidentes o de la gente que procura apropiarse de los territorios. Y ahí tenemos una gran, digamos, manifestación en las redes sociales sobre cómo los negros siempre son la pobreza, la miseria, el obstáculo para el desarrollo, los que son arrastrados por todos los vendavales y accidentes de la naturaleza, ¿verdad? Entonces siempre hay un discurso que ubica al negro, al afrodescendiente, como expresión materialización de la pobreza, de la miseria y del hambre, igual que nosotros lo encontramos en los textos escolares o en los textos de estudios sociales de secundaria. Les voy a mostrar unas últimas imágenes que creo que tengo por aquí, para que vean, bueno, no sé si la están viendo, pero sí. Ahí se ve. Sí. Sí, bueno, voy a mostrarles más adelante. Vean que, por ejemplo, bueno, decirles que cuando en la escuela se habla de los negros, siempre se habla del negro dominado, esclavizado como persona, siempre sujeta al dominio del colonizador, digamos, nunca como una persona que ha roto las cadenas, o que la esclavitud fue una cuestión del pasado y que ahora son personas libres. Jamás se manifiesta referentes históricos como la Revolución Haitiana en contra del colonialismo francés. La Revolución Haitiana jamás se pone como modelo para las revoluciones criollas en América Latina, siempre son la de Estados Unidos o la francesa, pero los referentes negros jamás aparecen en los acontecimientos históricos. Los negros siempre aparecen asociados aquí a la miseria, a la pobreza, al hambre, a conflictos. En esta imagen que nos ofrece un texto de estudios sociales de primaria, de quinto año. Entonces, ustedes se darán cuenta que la miseria y la pobreza tiene color. ¿Verdad? También, bueno, voy a dejar esos, pero hay otras imágenes estas son del colegio. Por ejemplo, los negros siempre están asociados a lo artesanal, ¿verdad? La mujer pilando, el hombre con una azada, el otro con unos bueyes, los medios de transporte totalmente precarios. Entonces, la miseria, la pobreza se achaca a que se atienen a las condiciones tradicionales de trabajar su tierra, a que no han entrado la tecnología, ¿verdad? A que son primitivos a la hora de labrar la tierra, o que la pobreza es producto o es consecuencia de la falta de lluvia, pero nunca del colonialismo, ¿verdad? Entonces siempre África aparece en esos textos como azotada por la guerra, el hambre, que provoca grandes inmigraciones hacia los centros de poder como Europa, donde van a ocasionar otra serie de problemas como el robo, digamos, ir a engrosar lo que se ha llamado los barrios de miseria, los anillos de miseria, y a ocasionar
lo que se estereotipa como que el inmigrante viene a colapsar servicios de salud, la cuestión de las escuelas, a desplazar mano de obra nacional, etcétera, etcétera. También, digamos, en esos textos se plantea que África se pinta como el que tiene una inmensa mayoría de países pobres, miserables, que pasan hambre, o como por ejemplo que las condiciones de vida de las personas son muy pequeñas. Por ejemplo, en Níger 40 años, en Zambia de 41, en Guinea Bissau de 42 años, en Uganda de 43, en Ruanda de 43, en Malí de 45, en Somalia de 46, etcétera. Es decir, las expectativas de vida en estos lugares son muy bajos. Pero voy a dejar de compartir, pero digamos, en todos estos manuales que yo he revisado, jamás se le achaca las condiciones sociales, políticas, económicas, religiosas que viven los africanos a la injerencia desde 1885, cuando se lo repartieron a estos grandes imperios europeos que los pusieron a pelear, los dividieron, los separaron, construyeron repúblicas al antojo de la economía moderno-colonial. A eso nunca se le achaca. Es más, en algunos textos se señala que la pobreza de África se agudizó más, dice, en los años 60, cuando comenzaron las luchas de independencia. Es decir, se suponen los blancos o los que hacen estos textos, y aquí podríamos hablar de la responsabilidad que tienen los intelectuales nacionales costarricenses a la hora de elaborar manuales de geografía, manuales de cívica, manuales de estudios sociales o manuales de cualquier naturaleza que implique la imbricación, relación étnico-cultural, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el área de estudios sociales tenemos historiadores, tenemos dibujantes y las personas que van a llevar ese material a los estudiantes, que son los docentes. La pregunta es, ¿para quién trabajan? ¿Trabajan para el MED? ¿Trabajan para Transnacional? ¿Trabajan para el sistema? Pero yo creo que lo he dicho bien claro en el libro. Si nosotros tenemos un plan, lo que se llama el plan de trabajo, más los textos escolares, más el docente, si este docente es inconsciente de que los textos son racistas, sexistas, clasistas, etc., el currículo pasa directamente al estudiante. Pero si el docente es consciente, es crítico, es analítico, no deja pasar ese racismo y ese sexismo y ese clasismo al estudiante, lo cuestiona. Es decir, el docente debe ser el gran filtro, la persona que debe estar formada para descuajar, visibilizar, denunciar y combatir en el aula todo lo que los historiadores, los dibujantes, los antropólogos, la gente que hace los textos escolares, vierten en dichos textos. Sin ese papel crítico, analítico, desenmascarador del docente, seguirá perpetuándose el racismo en nuestra sociedad, en nuestros niños, por medio de lo que se supone es la gran herramienta que los va a liberar y echar adelante, la educación. La educación no puede ser el instrumento de repetición y reproducción del sistema de dominación, sino de liberación. Muy bien, gracias, Jorge. Carmen, ya tenemos que ir cerrando, pero un minuto y algo, que es lo que nos queda. ¿Qué nos puedes decir respecto? A lo que dice Jorge, yo diría amén, ¿verdad? Porque él habla de los docentes que deberían ser conscientes, y yo me refiero a las personas afros que deberían ser conscientes también.
Y en mi rol como docente y como persona afro, yo hago todo lo posible en todos los espacios en donde yo me encuentre de hacer conciencia de ese racismo, de la forma en que nos afecta, y yo hago mi labor de reeducar a las personas, tanto afros y no afros, que yo me encuentro en mi camino. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos hoy en este programa. Y para terminar, vamos a terminar de una forma distinta el programa de hoy. Esperamos poder seguir haciéndolo en varios programas. Vamos a terminar hoy con una canción, con un videoclip de un cantautor y escritor de Guásimo de Limón, Carlos Araya, egresado de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Y vamos a escuchar esta canción que se llama El tiempo lo dirá, un videoclip producido por Alberto Arce y una grabación y mezcla de Jonah Records, letra y música de Carlos Araya. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Praxis TV. Hasta la próxima. Chao. Bye, thank you. Hasta luego. Gracias, Carmen. Gracias, Esteban. Hasta Bye, luego. Jorge. Regreso al lugar que lo vio nacer. Pienso, es aquí de donde yo soy. Mis pies me traen aquí. Soy lo que quise ser. Tal vez me iré después. El tiempo lo dirá. Mis pies me traen aquí. Soy lo que quise ser. Tal vez me iré después. El tiempo lo dirá. Cambio de piel. Estamos en transformación. Cicatrices son una parte de mí. Mis pies me traen aquí. Soy lo que quise ser. Tal vez me iré después. El tiempo lo dirá.